Ante todo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de la pastoral escolar de nuestra inspectoría. Los saludamos con mucho gusto, con alegría. Siempre es bueno el poder reunirnos, aún en esta virtualidad que nos ayuda a estar un poco más cerca, más allá de las distancias geográficas. Entonces los saludamos aquí con el hermano Agustín Camiletti, que nos estaba ayudando con la música en esta mañana, que le Buenos damos días, bienvenidos a todos, ¿eh? con bueno, el padre inspector, que luego nos va a dirigir unas palabras, y el equipo inspectorial de escuelas, el padre Manolo Cayo, que es el referente de la pastoral de nuestra inspectoría, y también Hola gente, buen algunos día. y también con algunos otros compañeros acá del centro inspectorial, a Nicolás Mirabel, delegado de la comunicación, también le agradecemos que nos acompañe. Bueno, y a cada uno y a cada una, pastoralistas de nuestras casas, a lo largo y a lo ancho de nuestra inspectoría, nos encontramos entonces en un momento que consideramos de alguna manera histórico, porque estamos reunidos para presentar el fruto de un trabajo, el fruto de un trabajo en el que pudimos ir sumándonos desde los diferentes lugares, desde las diferentes casas, y que hoy vemos materializado en un documento. Entonces estamos aquí para poder presentarles la pastoral de las escuelas, centros de formación profesional y casas de educación superior en arts, marco de referencia y horizonte de sentido. Documento que vamos a compartir como con una primera global en el día de hoy, pero que sabemos que será un material para no solamente profundizar, leer con detenimiento y analizar, sino seguir trabajando a lo largo de estos próximos años. Ya hablaremos entonces de un poquito de estas cosas, pero para poder comenzar entonces esta presentación, que nos da mucho gusto porque sabemos eh, que es realmente o el producto del aporte de tantos y de tantas. Le damos la palabra al padre Darío para que pueda entonces hacer un poco el inicio, ¿no?, de este momento de apertura. Bueno, gracias y bienvenidos a todos y a todas. Me alegra mucho que puedan estar en este momento. Eh, Como decía Gabriela, ciertamente significativo para todos, ¿no? Saben que, y lo he compartido más de una vez, eh, creo que a todos salesianos, pero a mí en particular la escuela es algo que me apasiona. Me apasiona sus desafíos, me apasiona acompañar a adolescentes, me apasiona todo lo que significa hablar, el desafío de hablar de Dios a los jóvenes de nuestra cultura. De tal manera que con mucho gusto, con mucha pasión he leído el documento que es fruto de un trabajo colaborativo. Creo que pocos documentos podemos decir que no refieren tanto a un equipo técnico, a alguien que haya elaborado un trabajo, sino que ha realmente tenido la colaboración, los aportes, el trabajo de tantos y que por lo mismo recoge la experiencia que estamos haciendo en nuestras escuelas. Así que me alegra muchísimo el poder presentar este documento y que realmente lo sentíamos como un desafío, ¿no? En el último tiempo, en la animación inspectorial, con el Consejo Inspectorial, hemos puesto un especial énfasis en la animación de las escuelas, que tiene un gran volumen en nuestra inspectoría. Son cerca de 60.000 alumnos los que tenemos en nuestros patios, en nuestras aulas, de tal manera que implica para nosotros un empeño particular, ¿no? Y especialmente dentro de este empeño de acompañar la escuela atravesada por tantos desafíos en el contexto que nos toca y en la Argentina de hoy, nos parece que la mirada puesta también en el proceso educativo pastoral como algo integral, algo que nosotros lo pensamos siempre juntos, es una necesidad
el poder generar este marco teórico, Que no esta subo. mirada conceptual sobre la pastoral en nuestras escuelas. Así Por- que bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por estar, gracias por compartir esta pasión, por acompañar jóvenes, acompañar adolescentes en este camino de maduración, de crecimiento, que para nosotros siempre tiene un horizonte trascendental y que siempre tiene en nuestro proceso el anuncio de Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Darío, por acompañarnos y por estas palabras de inicio que también vamos a poder luego leer en la presentación del documento. La leíamos en estos días y la verdad que también para todos los que han colaborado en la construcción del documento, me parece que es un lindo reconocimiento contar con el saludo inicial en el documento tuyo y bueno, y con las palabras que también nos has dirigido ahora. Bueno, continuamos un pasito más entonces. Le pedimos a Fernanda Fedrizi de la comunidad del Don Bosco de Ramos Mejía que nos comparta un momento de oración también para entrar en sintonía en este momento que vamos a compartir juntos. Gracias, Fer. Hola Manolo, hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, les voy a compartir una imagen que la idea no es solamente mirarla, no observarla, sino que también un poquito contarles desde dónde recé la oración de hoy, ¿no? Ahí vamos. Bueno, cuando Manolo el otro día me invitó a hacer la oración para hoy, yo pensaba por dónde arranco, ¿no? Cuántas cosas nos encontramos tan poquito a veces y cuántas cosas para pensar y para decir. Y la idea, más allá de compartirles desde dónde la fui pensando, es invitarlos también a que agarren una hojita, una virome, es algo sencillo, un gesto sencillo, y dibujen un camino, ¿no? El camino hacia donde ustedes quieran. La oración de hoy eh, pensaba en tomar esto de nuestro lema de este año, ¿no? Peregrinos de esperanza. Y a mí, el sábado estuvimos acompañando un retiro y había en la casa donde estábamos un panelógrafo, así de los de antes, donde uno iba poniendo las letritas, las iba pinchando, gigante que tenía como el recorrido de los apóstoles, los caminos que fueron haciendo, ¿no? Y ahí dije, bueno, cuánto, ¿no? Cuánto caminado, cuánto hecho, y me vino esta imagen cuando pensaba por dónde empezar. Y esto de preguntarnos qué era ser peregrino, ¿no? Entonces me puse a buscar de dónde venía peregrinar, ¿no? De peregrinus, que en un principio quería decir ir hacia tierras extrañas, ¿no? Empezar a caminar hacia tierras extrañas. Cuando uno se imagina esto de peregrinar, se imagina también un camino, ¿no? Por eso les pedí ahora que dibujaran un camino en esa hojita. Y esto de ir hacia tierras extrañas después se fue transformando, ¿no? Para nosotros es también ir en busca de un sueño. Cuando uno peregrina, va buscando algo, va recorriendo un camino que seguramente ya habrán hecho otros, pero va en busca de algo. Y yo pensaba que nosotros en realidad vamos en busca de una promesa, ¿no? De una promesa que es esta que nos hace Jesús y que nos dice, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hacia esa promesa nosotros caminamos, pero no caminamos solo, ni solas. Don Bosco también, cuando tuvo ese sueño que envió a los misioneros,
los envió también hacia esa promesa, ¿no? Entonces, un poquito era poner en este camino, hacia el final, y pensarnos nosotros en misión hacia qué promesa vamos caminando, ¿no? Entonces la primera invitación es esa. En nuestro final de ese camino que dibujamos, yo lo voy a ir haciendo también con ustedes, es poner esa idea, esa imagen que nos invita a pensarnos en misión y que nos invita también a pensar, bueno, ¿hacia qué promesa estamos yendo como pastoralistas? Mientras iba leyendo, ¿no?, esto del peregrinar, aparecía también que esto de ir hacia tierras extrañas después se transformó en ir hacia un lugar sagrado. Y un poquito es, si uno se pone a revisar los textos del Antiguo Testamento, del Evangelio, cada uno fue haciendo ese peregrinar hacia lo sagrado, ¿no? No sé, pensaba en Moisés, que fue hacia la tierra prometida, llevando un pueblo. Pensaba en Jesús y María, que llevaban lo sagrado en sí, ¿no? Pensaba también en Jesús mismo, que fue hacia él, ¿no? Cuando él se internó en el desierto, fue a buscarse. Pensaba en los apóstoles que iban llevando la palabra. Pensaba en Don Bosco, ¿no?, que seguramente su lugar sagrado estaría en la vida de los pibes y las que iban cruzándose en su camino, ¿no? Y pensaba también en los misioneros, ¿no?, que había una tierra sagrada que estaba asignada por el sueño de Don Bosco. Bueno, ¿a dónde iban? Iban también camino a esa tierra sagrada. Y se me ocurría, ¿no?, pensar, a veces nosotros en el medio de la vorágine, de la rutina y demás, nos cuesta por ahí encontrar ese lugar sagrado. Entonces, estaría bueno hacernos la pregunta y poder ir completando ese camino de, bueno, ¿dónde está ese lugar sagrado? ¿Hacia qué lugar sagrado estamos yendo nosotros, no? Quizás tenga que ver con alguien, tenga que ver con algo, tenga que ver con la promesa, tenga que ver con esto de ir llevando el Evangelio, ¿no? Pero podemos ir completando ese camino que tenemos y pensar a ver hoy, donde nos toca estar, cuál es ese lugar sagrado al que nosotros queremos ir, ¿no? Y mientras uno como peregrino va en camino, hay un movimiento que va haciendo, ¿no? Que antes de salir, uno va y hace un viaje hacia adentro y va descubriendo por qué quiere salir también, ¿no? Por qué quiere salir en viaje, por qué quiere salir en camino. Y en ese viaje hacia adentro uno busca en realidad al Dios que nos habita a cada uno y que se va revelando en aquel que para nosotros es esperanza. Entonces ahí como que empezaba a cobrar un poco más el sentido esto de peregrinos de esperanza. No es solamente la esperanza como la conocemos, sino estamos peregrinando a aquel que nos da vida y aquel que nos llena de esta esperanza, ¿no? Y en esa búsqueda hacia adentro también, o mejor dicho, nos permite salir al encuentro del Dios de la vida, al encuentro de nuestros hermanos, y sobre todo al encuentro del Dios que se revela en lo humano. Y ahí yo acá en mi caminito ponía otra piedra, ¿no?
como otro pasito, y pensaba, ¿dónde está, no? O en quién está ese Dios que se va revelando en cada uno de nosotros, en los demás. ¿Dónde sentimos nosotros que hoy se está revelando eh, ese Dios, ¿no? ¿En qué parte de nuestra humanidad o en qué parte de la humanidad? Entonces la invitación es poder poner, aunque sea una palabrita, para poder seguir avanzando. Y por ahí se nos aparece un rostro, por ahí se nos aparece una imagen, por ahí se nos aparece una situación determinada, por ahí se nos aparece algún pibe, alguna piba. Y por otra parte, sabernos también en herederos de una itinerancia, ¿no? Porque cuando vamos caminando, el peregrino, o sea, aquel que salió por primera vez, sí se adentraba en tierras extrañas. Pero después cuando uno recorre los caminos de los peregrinos, no sé, me acordaba del Camino de Santiago, por ejemplo, está recorriendo o está yendo sobre los pasos que otros ya dieron, ¿no? Estamos yendo sobre los pasos de aquellos que nos precedieron, con esas historias, con sus anhelos, con los sueños, con sus propias promesas. Entonces, se me figuraba que esto de no ir solo, ir de a dos, así como en su momento nos envió Jesús, también es ir con otros más e ir con nuestras historias. Y en esta itinerancia a la que estamos invitados, también vamos con una mirada que no es la misma para todos, pero sí que nos va marcando. Y ahí este carisma especial que nosotros tenemos, este mirar o encontrar a Dios a través de los jóvenes, también nos va invitando a hacer un camino distinto, ¿no? Entonces, la invitación ahí es poder, perdón, poder reconocernos también en ese caminar con otros, siendo anuncio, anunciando al Dios de la vida, anunciando a Jesús. Y también preguntarnos, así como para cerrar y terminar, ¿qué queremos anunciar hoy, ¿no? Como pastoralistas, en donde tenemos puestas nuestras fuerzas, nuestros corazones y en donde queremos estar empujando el reino, ¿no? Que en definitiva es eso. Y esa es como la última preguntita para regalarnos y, y para quedarnos con ese camino que fuimos interviniendo de a poquito, ¿no? Y todo esto que cada uno fue anotando en su camino y demás, también regalárselo en forma de entrega, ¿no? A aquel que es esperanza para nosotros y que nos va guiando paso a paso. Aquel que nos dice eso, esa promesa o que nos da esa promesa de vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Así que los invito a que cada uno después pueda seguir rezando con ese camino con otros y el que quiera, vamos a aprovechar acá la tecnología, lo puede ir compartiendo en el grupo, ¿no? Porque la idea no es quedárnoslo, sino también poder contarle a los demás un poco por dónde vamos caminando cada uno de nosotros. Gracias, Manolo. Gracias al equipo por invitarnos. Gracias a vos, Fernanda, con esta hermosa meditación
arrancamos y como nos dejó en la propuesta en el grupo de WhatsApp, después podemos sacar una fotito de esa imagen que fuimos haciendo y de alguna manera compartir con los demás este camino que estamos recorriendo en cada uno de nuestros espacios y con toda la pasión con que lo hacemos. Gracias, Fer, ahí también por el chat te agradecen. Gracias a todas y todos ustedes, son más de 80 los que estamos en este Zoom y es un gustazo enorme poder compartir entonces esta experiencia. Como habrán visto muchas veces en la meta de ese camino, en la meta del camino de Jesús, estaba esa frase que repitió varias veces Fernanda, ¿no? Vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia. De eso un poco se trata este tema, por eso la tapa del documento que van a recibir, que se los va a mandar la Gaby en este momento, ya nos va a contar ella, es este, ¿no? La pastoral de las escuelas, centros de formación profesional y casas de educación superior en ARS, Argentina Sur, marco de referencia y horizontes de sentido. Así se llama el documento y remata con esta frase. Muchos biblistas dicen que en esta frase de Jesús, con la que rezamos y nos hizo rezar también recién Fernanda, para que tengan vida y vida en abundancia, es una síntesis preciosa de la misión de Jesús, de cómo él se autocomprendía en su misión de hijo que venía a instaurar el reino, ¿no? En el fondo todo es para que crezca la vida, para que aumente la vida. Y ese es, por decir así, el lema que nos acompaña en todo este documento y sobre todo en nuestra misión, en nuestra tarea, ¿no? Ser personas que alientan, que acompañan en comunidad, formando una comunidad junto con los jóvenes, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes de nuestros espacios escolares, la vida para que crezca, para que sea cada vez más abundante. Y es como decimos, o como dice el padre Darío en su mensaje al final, es el sueño de Don Bosco, que es el mismo sueño de Jesús, en otro contexto, en otro carisma, pero en el fondo es lo mismo, que todos, que todas tengan vida. Gaby, ¿nos compartís un poquito cómo nació el documento? Bueno, nació justamente de esta realidad que nos atraviesa de sabernos peregrinos, ¿no? Porque tal vez hay preguntas que nos fueron ayudando a avanzar y a hacer camino. Entonces, con, con el proceso que veníamos haciendo en la animación inspectorial de escuelas y las orientaciones también que nos dio y el pedido del padre inspector, comenzó a gestarse esta idea de poder hacer una reflexión compartida sobre la pastoral de nuestras escuelas, de nuestros centros de formación profesional y educación superior, que pudiera orientarnos en las propuestas que todos los días llevamos adelante en cada uno de nuestros lugares, que pudiera ofrecer justamente ese mapa donde nos encontramos en lo comunitario, es decir, donde reconocemos que no son proyectos aislados, acciones aisladas, sino que lo que nos orienta y de alguna manera el modo en que tenemos de organizar la pastoral de nuestras escuelas identifica esos rasgos parecidos, ¿no? De la pastoral escolar de nuestra inspectoría. Entonces, con esta búsqueda, entonces, de brindar ese marco orientativo, ese mapa de comprensión, esa organización, es que se comenzó un camino de construcción. Vamos a ver ahora en el listado que les ofrecemos en la siguiente diapositiva que en ese camino que fuimos haciendo, justamente sabíamos que peregrinamos con otros y con otras. Entonces hubo un primer equipo que comenzó a redactar, a elaborar, como a bosquejar un primer documento. Este equipo surgió de quienes quisieron, digamos, participar, es decir, en el encuentro de Agas de 2023, a partir de una primera motivación, reflexión sobre la pastoral escolar, sobre la pastoral de una escuela salesiana, se generó la invitación para aquellos que quisieran sumarse a una comisión que pudiera comenzar no solamente a reflexionar, sino también a escribir
¿Qué entendemos por pastoral en ARS? Aquí tenemos los nombres del primer equipo y nos dice redacción 1.0 y 2.0, porque no solamente tuvieron que estar en el primer documento, sino que siguieron trabajando a partir de qué? A partir de las revisiones que se fueron haciendo de esa primera versión. Tenemos entonces que empezaron a aparecer diferentes actores, el equipo inspectoral de escuela y el mismo consejo, haciendo aportes, sugerencias a la elaboración que ya venía en camino. Tenemos una segunda ronda, ¿sí? Suscitada sobre todo, impulsada a partir de los EAGAS de 2024, donde se abrió la posibilidad de colaborar en la construcción del documento a través de un formulario. Entonces tenemos un número de casas que decidieron llevar a la mesa de la reflexión y del trabajo del EAGA esto que estábamos construyendo y que tenía como una segunda versión en documento, y de esa lectura, de esa meditación, de ese análisis que hicieron, confrontando con la propia realidad pastoral de la casa, hubo entonces EAGAS que hicieron aportes al documento. O una tercera revisión, borrador 3.0, aprobación del padre inspector, y hoy aquí estamos entonces, fecha de ayer, día del exalumno salesiano y de San Juan Bautista, versión final de este documento que presentamos con tanto cariño. Hacemos entonces un repaso en la siguiente diapositiva. ¿Por qué nosotros entendemos que es un proceso comunitario? Entendemos que es un proceso comunitario porque, como ya dijo desde el inicio Darío, estuvo apoyado sobre la posibilidad de la construcción colaborativa. Y porque en esta escritura aparece, digamos, lo que reflexionamos y la pluma, y el sentir y los marcos y la discusión de educadores y educadoras de toda la inspectoría. Aparecen los aportes de 27 casas que se sentaron, como decía recién, y pudieron elaborar localmente un reflejo y bueno, y con, digamos, ideas, nuevas ideas, marcos, apoyaturas teóricas que fueron nutriendo su documento. La mirada en más de una de las reuniones que hemos tenido a lo largo de estos 3 años del equipo inspectorial de escuela, y por supuesto el inspector y su consejo también participando. Entonces la comunidad somos todos, y como peregrinamos juntos y juntas, qué bueno que podamos, digamos, decir que aquí estamos con un documento que luego también entre todos iremos confrontando nuevamente con la práctica para poder dentro de 3 años revisarlo nuevamente. Y por último, en esta pequeña presentación, recordarnos cuál es la finalidad del que en este momento tiene el documento. Hemos mencionado la palabra marco de referencia, es decir, el marco de referencia es el que nos ayuda a encontrar sentido del accionar educativo pastoral, y nos referencia porque nos dice, bueno, por acá vamos. Hoy se nos habló de que peregrinamos con un horizonte claro, y también se nos habló de que en esa peregrinación hay algunos sentidos que nos van de alguna manera delineando y dando forma a nuestro camino. Entonces, es un marco, pero no algo que cierra, sino algo que nos orienta, nos referencia. Y es un horizonte de sentido porque está abierto a que podamos seguir sumando desde la reflexión, desde las búsquedas que la misma práctica nos impulsa, ¿no? Nuevas preguntas, nuevos interrogantes, a poder, digamos, a poder hacer nuevos aportes y a revisarlo. Y por eso decíamos, y en el documento ustedes van a ver que dice que es una herramienta. Es decir, no es un documento para que nosotros lo dejemos en un cajón. Es un documento para que siga entrando a la mesa de los EAGAS, a la mesa de trabajo de los equipos de pastoral, a los espacios de trabajo de los equipos docentes, ¿sí? De todas las áreas, porque no se trata de algo que pertenece al territorio de los pastoralistas, sino algo que quiere ser una ayuda, una brújula para toda la propuesta de la escuela, para la evangelización de nuestra propuesta curricular. Entonces, con esta brújula y en este camino de peregrinos,
seguimos soñando con esta escuela en clave pastoral que seguramente vamos a ir potenciando. Gaby, Gaby, ¿cómo nos vas a mandar el documento? Bien. Vamos a mandar entonces esta versión que tenemos en este momento a través del correo electrónico, en primer lugar a los directores y a las directoras generales, a todos los miembros de los SEAGAS, ya base de datos venimos construyendo también en estos años, em, en primera instancia vía mail. También lo vamos a colocar, bueno, ya lo hemos conversado con Nicolás Mirabel, el delegado de comunicación, de poder actualizar el sitio, la parte de escuela, vamos a decir, de nuestro sitio inspectorial de ARS, lo vamos a colocar ahí junto a otros documentos que ya hemos ido sumando en la página. Y luego lo vamos a compartir también la próxima semana a través de alguno de los grupos de WhatsApp que tenemos armados, que por ahí también es otro medio de que no llegue solamente a quienes estamos en espacios de coordinación o de conducción, sino que pueda llegar a toda la comunidad educativo-pastoral. Muchas gracias. Bien, viendo un poquito esto, rápidamente entramos en el índice que muchos y muchas de ustedes ya lo conocen porque han trabajado, como nos decía Gaby, en todo este proceso, pero para quienes están diciendo, a ver, bueno, ¿de qué se trata este documento? Insisto, está buena la imagen que nos planteó Fernanda al inicio, es un mapa. Es un mapa que nos orienta, es un mapa que más o menos nos dice por dónde queremos rumbear para que nuestra pastoral escolar sea significativa. Y por eso responde, por decir así, en cada capítulo, en los primeros 5 capítulos, a preguntas que nos hacemos, en los primeros 4 capítulos, perdón, a preguntas globales que podemos hacernos y en el último abre como estos puntos de encuentro, estos horizontes para seguir caminando. Siempre entendemos que es un documento que orienta, que acompaña, que ayuda, siempre modificable, o sea, este año se presenta por 3 años para que podamos seguir enriqueciéndolo con nuestra práctica, mejorándolo. Siempre hay algún punto provisorio, no podemos abarcarlo todo. No creemos que sea un documento que nos fije en conceptos, porque no es para eso, es realmente para actualizar un poco el mapa, pero que a la vez nos tire para adelante para ver algunos temas que todavía quedan por trabajar y profundizar. No es un documento que para nosotros puede estar demasiado adelante, es como que los caballos se cortan del carro y se van para adelante, y el documento en ese sentido, tal vez a muchas personas dicen, bueno, yo esperaba más. ¿Por qué no? O sea, creemos que es un punto de referencia desde el cual sí abrimos horizontes, que dentro del espacio escolar, que es escuelas, centros de formación y casas de estudio superior, siempre estamos en un diálogo liminar con la cultura, y creo que es una característica de nuestro carisma aplicar un poco este desafío de la novedad educativa para que cada vez sea más significativa. Bueno, con esta aclaración, le digo, el primer capítulo trabaja un poco esto: qué entendemos por una escuela en clave de evangelio, por la escuela católica, como oficialmente se le llama a toda propuesta que la Iglesia despliega en el campo escolar en todo el mundo. Ahí hay una síntesis muy escueta, siempre fundándonos en los documentos y en las reflexiones que hay al respecto, y agregamos, por decir así, el tinte especial de nuestro carisma. No dice nada nuevo, pero tratamos de hacer una síntesis que abarque en esos 2 puntos lo que entendemos por escuela salesiana. Y de ahí el tercer punto, los principios que se derivan. Acá retomamos un poco lo trabajado en la gestión y la convivencia escolar, un documento base que nos ha ayudado mucho en la organización escolar y también en la animación y acompañamiento de nuestras escuelas. Y los enriquecimos. Aquí muchos SEAGAS han aportado algún punto de enriquecimiento de cada uno de estos principios, que tratamos e intentamos poner en marcha cada día en nuestras comunidades educativo-pastorales, ¿no? Perdón. La segunda, tuve que admitir a uno, y ahí, ¿qué pasó? Ahí está, esa. Perdón, esto pasa. Lo segundo, una segunda pregunta que respondemos: ¿quiénes, no? Y ahí, bueno, partimos de este principio también clave de nuestras obras salesianas. Todo está en función del centro, que son
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? La centralidad de ellos nos reclama cada día y creo que es importante, creemos que es importante reafirmarlo. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos y no lo hace un sujeto particular, sino una comunidad. El sujeto pastoral es una comunidad en nuestra clave oratoriana, salesiana, ¿no? Y también en la clave eclesial se cita ahí un documento, una parte del documento del Directorio General de Catequesis que afirma que un paso grande que dio la Iglesia en su autocomprensión de lo que es la escuela fue cuando pasó de pensar la escuela como institución y empezó a pensarse y tratar de vivir la escuela como una comunidad eclesial que trata de hacer este diálogo entre fe y cultura de una manera sistemática, organizada, planificada curricularmente, ¿no? Es una comunidad en esa clave sinodal que creemos que es interesante, un estilo sinodal de gestión, de acompañamiento, es algo que venimos trabajando mucho y ahí tratamos de sintetizarlo. ¿Qué entendemos nosotros por una gestión de la pastoral, animación de la pastoral de manera comunitaria? Como entendemos también animación y acompañamiento general de toda escuela de esta manera. Y en ese punto, al final, ofrecemos como lo que llamamos nosotros las condiciones de significatividad de la SEP, ¿no? O sea, lo que tenemos que cuidar siempre en una escuela para que este sujeto pastoral comunitario sea significativo, ¿m? Escolarmente, pastoralmente, para los destinatarios y destinatarias. En este punto también hubo una intervención muy bonita de los SEAGAS. Se pidió en la elaboración del documento que aportaran estos criterios, estas condiciones, con el equipo inspectorial. Después retomamos estos criterios, tratamos de ordenarlos. Es una lista que se puede completar, pero nos parecía interesante a la hora de evaluar la significatividad pastoral y pedagógica de nuestras escuelas, tener como indicadores. Y ahí van a encontrar en el punto 2.3, al final de este capítulo 2 de quienes llevan adelante, una serie de numerosos indicadores que nos hablan de la SEP de la escuela. Eso interesante no confundir. Cuando hablamos de la SEP al inicio de ese elencado, siempre decimos la comunidad educativo-pastoral de la escuela, sabiendo que hay una comunidad educativo-pastoral en algunas presencias más abarcativa, que incluye también la parroquia u otros espacios de la obra, ¿no? Pero esos indicadores me parece que son un trabajo muy bueno que nos ayuda en esto de poder ver los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de evaluarnos, ¿no? El capítulo tercero es el de los espacios donde la pastoral se despliega. Este es un tema que venimos charlando mucho, no se hagas. Y acá me permito también hacer un paréntesis, este proceso que describió Gabriela, también lo decíamos en el equipo. Ha habido un pedido oficial del par inspector en 2023, pero ya de antes se venía pensando, hubo encuestas que se hicieron con los coordinadores de pastoral, que un poco trataban de ir encarándose, encaminándose hacia un mapa de este estilo, o sea, que si bien el camino de este documento comenzó a inicios de 2023, ya es algo que desde el 2020, por lo menos, desde antes de la pandemia también nos decía Fabián Otero, se viene recorriendo en la historia de la animación del campo escuelas de arts. Entonces, estos espacios los venimos trabajando mucho, ¿no? Y están desarrollados en este capítulo 3 como los 4 espacios esenciales donde se juega la pastoral de la escuela. El ambiente como el primer espacio, lo más importante, la pastoral la transmitimos, la compartimos, la animamos, la acompañamos en un camino que hacemos juntos, retomando esta imagen del inicio, y es clave para nuestro carisma cuidar, potenciar ese ambiente que es lo que muchos llaman también el currículum oculto o el currículum en sentido amplio, como dice Frigerio, ¿no? Todo lo que pasa en la escuela, todo eso es el ambiente y es el primer elemento, el primer espacio donde se juega la calidad pastoral de nuestras escuelas. El segundo, obviamente, el tema de los saberes. La escuela es una mediación cultural privilegiada donde los saberes, la sabiduría que se transmite, que es esa conjunción de contenidos, conocimientos, habilidades y procedimientos, nos ayuda a elaborar y apropiarnos de un marco cultural propio,
Ese es otro de los espacios, un espacio fuerte. Están, sabemos en orden de importancia, si el primero es el ambiente, el segundo son los contenidos. Todos los contenidos curriculares que animamos y acompañamos en la escuela, todos los trayectos formativos, son un espacio privilegiado donde desplegamos la pastoral. Y en tercer lugar, obviamente son importantes, siempre digo yo, un tercer y digno lugar, una buena medalla de bronce, son los espacios de explicitación de la fe, ¿no? Ya estamos convencidos y sabemos hace rato que no podemos cargar toda la pastoral, y evaluarla simplemente desde los espacios de explicitación. Son necesarios, son importantes, pero si no están los primeros otros dos espacios, a veces pueden ser añadidos, que corren paralelos a la escuela y eso, es más contraproducente que lo que puede ayudar a despertar en los chicos y chicas que están en nuestros espacios, ¿no es cierto? Y sabemos que ahí los contenidos, los espacios de explicitación de la fe son varios, desde la educación religiosa, así la llamamos nosotros, educación religiosa escolar, que es una asignatura que tiene su contenido, su consistencia, su lugar dentro de la malla curricular, pero hay otros espacios de explicitación, como los buenos días, algo tan salesiano, tan cortito, donde día a día tenemos la oportunidad de ofrecer claves y pistas de por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos lo que vivimos en la escuela. Esto nos parece clave, ¿no? Y otros espacios están elencados un poco ahí al final, ¿no? Todo lo que entendemos, los espacios explícitos e implícitos, los espacios, perdón, obligatorios y libres, los espacios sistemáticos y los espacios ocasionales. Hay varios en ese sentido que podemos hablar. Al final, lo decimos, ¿no? Además de los espacios que indicamos, los espacios de explicitación son lo curricular de la ERE, la enseñanza religiosa de la escuela, cuidados en su consistencia y su densidad institucional, ¿no? Son espacios que tienen peso dentro del currículum y no son una hora más tranqui o más, floja, por decir así. Eh, las celebraciones, o entre ellas también las sacramentales, que tienen muy presente la cultura juvenil, en sintonía, y lo propio del ámbito escolar, son celebraciones que también tienen en cuenta el espacio donde se despliegan, ¿no? Son los buenos días, como les decía, que nos permiten ofrecer las claves, las convicciones que nos mueven. Son las convivencias y retiros, tanto opcionales como obligatorios. Son las propuestas asociativas escolares, dentro del horario escolar y fuera del horario escolar. Es la comunicación institucional, el manejo de las redes, las ambientaciones de los lugares. Ahí también podemos explicitar en los carteles. Humberto Eco hablaba de la máquina de comunicación, que era el oratorio de Don Bosco, donde decía hasta los carteles, las frases que estaban en los distintos espacios del oratorio de Baldoco, tenían una unidad de sentido muy clave, ¿no? Entonces, todo eso es para nosotros la explicitación de la fe, está en el tercer lugar, y obviamente los transversales, que es como decimos la marca ética, aquellos temas, aquellas realidades que instala la escuela después de una reflexión que se hace en equipo, cuáles son las demandas, cuáles son aquellos emergentes, cuáles son aquellas cosas que queremos insistir, como marca que atraviesa todo la trama escolar, ¿no? Y bueno, eso también hay que pensarlo. Muchas veces, yo decía, recurrimos al aguinaldo como aquel transversal que ocupa todo el año, o este año, por ejemplo, el tema de la esperanza y el jubileo, que está muy bien y obviamente nos ayuda como sintonía. De hecho, arrancamos con esa imagen, pero creemos que también es importante que cada set, que cada equipo de animación gestione acompañamiento, que cada equipo de pastoral en la escuela se pregunte, ¿no? ¿Cuáles son aquellos transversales que año a año, o mes a mes, o semestre a semestre se tienen que ir trabajando en la escuela, ¿no? El cuarto es el cuarto aspecto es, ¿no? ¿Para qué implementamos todo el tema de la escuela y la pastoral en la escuela? Y ahí hay un hermoso capítulo que habla sobre cómo trabajamos, este concepto de la escuela tan clásico y tan actual como es el educere, ¿no? Educar es hacer crecer desde adentro. La escuela no es más que un espacio que crea las condiciones y ofrece herramientas para que cada uno, cada una pueda dar, aquello que ya tiene, pueda hacer crecer esos dones
y habilidades que ya tiene. Y bueno, ahí se hace una explicación de lo que entendemos por cada una de estas habilidades, eh, una formulación bastante sintética, pero que intenta en la síntesis recoger lo esencial de para qué estamos, para qué hacemos pastoral en la escuela, para qué el diseño curricular se articula para buscar que estas 5 habilidades estén siempre presentes, ¿no? La comunicativa, que tiene que ver no solamente con la oralidad o la capacidad de establecer contacto con los demás, sino aquellas habilidades que nos permiten generar una auténtica convivencia. La escuela es un espacio fuerte de convivencia, de encuentro, de crecimiento en la comunión. Obviamente toda la habilidad científica, cómo hacer de cada escuela una casa del conocimiento integral, actualizado, pertinente, significativo. La habilidad tecnológica no es solamente saber, es saber hacer, es cómo acompañamos eso, también desde un corazón pastoral. Acá, como decíamos, el documento es para las escuelas, para los centros de formación profesional, para las casas de estudio superior. Ahí toda la dimensión de la FP, de las escuelas técnicas que tenemos, entra con mucha fuerza y no solamente ellos, pero creemos que es un punto interesante describirlo bien. Todo el tema del posicionamiento, del crecimiento con una conciencia social, ¿no? Nosotros hablamos de que el objetivo de nuestra propuesta pastoral es formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, y acá es una clave importante a trabajar. Muchas veces decimos que la pastoral de la escuela se evalúa por, por cómo salen nuestros egresados y egresadas, eh, cómo miran el mundo, cómo razonan, cómo critican la realidad, cómo la abordan, cómo contemplan las causas y los efectos, ¿no? Y acá juega mucho esta habilidad ético-política. Y la última, que nos parece también importante y que es un tema a seguir trabajando, esta habilidad espiritual que va en la línea de esa habilidad que sabe hacer síntesis, que no solamente es la habilidad de captar lo específicamente religioso, sino de ver que somos gente que discierne, que integra todos los saberes en función de una sabiduría, una praxis, todo un saber que se hace un estilo de vida y una manera de mirar y de comprender la cosmovisión en la que estamos, que en el fondo es lo que ofrece la escuela, ¿no? La capacidad, la posibilidad de gestionar y construir una cosmovisión que le dé sentido. Obviamente, nuevamente un mapa que oriente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este proceso, ¿no? Y como les decía, después de plantear estas 4 preguntas, podrían haber más cuestiones que quedan pendientes. Tal vez la reedición de este documento dentro de 3 años cambie totalmente porque agregue otras cosas que parezcan más importantes que estas que por ahora fuimos viendo. Pero bueno, esto es lo que planteamos como un marco de referencia, ¿no? Y el punto 5 habla un poco más hacia esos puntos de encuentro, decíamos nosotros, que sin agotarlos nos parecían que en este momento por varios factores, por la realidad, pero también por las demandas. Nosotros venimos de un capítulo inspectorial, no el último, el quinto, que trabajó más el tema del capítulo general, pero sí el cuarto, que fue en noviembre de 2022, que planteó algunas temáticas específicas a la escuela. El mismo capítulo cuarto, que se nombra varias veces en el documento, le pidió, por ejemplo, abordar todo este tema de la interculturalidad, por eso es el primer punto que ponemos. También todo el tema misionero, por eso dentro del aprendizaje de servicio solidario incluimos esta dimensión. Por eso también habrán visto que este año hemos insistido mucho en ver cómo los 150 años de las misiones salesianas atraviesan nuestras escuelas. Y después, bueno, ahí está otros puntos de encuentro que llamamos nosotros, que son importantes tener en cuenta. Una palabra decimos sobre la interculturalidad, sumado al aporte de los SEAGAS que nos hicieron llegar en este punto específico. Lo mismo los itinerarios, que es un tema pendiente. Ahí, bueno, un poco viendo en el equipo, recogiendo lo que dicen los SEAGAS y un poco charlando con el padre inspector y con el hermano Agustín, del delegado de pastoral,
Fijamos una posición en el tema del cómo entendemos el tema de los itinerarios de educación en la fe, si tenemos que tener uno propio, si tenemos que esperar, creo que tenemos que esperar un poco los lineamientos que la conferencia episcopal en estos años pueda hacer. Estamos en proceso de actualización. Todo el tema de la dimensión asociativa en la escuela, donde recogemos también la reflexión que se ha hecho a nivel nacional, el SAS escolar, sobre esto. Lo mismo decimos de la dimensión vocacional, lo importante que esté presente. La escuela como espacio vocacionante, ¿no? Es clave, es obvio que toda escuela, de toda aspiración e identidad, siempre en el fondo está trabajando el tema del proyecto de vida, de la mirada de sentido, de la mirada de futuro. Obviamente decimos una palabra, remarcamos la importancia del aprendizaje servicio solidario en clave misionera y rescatamos la experiencia de muchas de nuestras casas que ya están haciendo abordajes realmente desde hace tiempo y muy interesantes, e insistimos que sean experiencias unidas a lo curricular y que sean trabajados de manera interdisciplinar. Decimos una palabra sobre la educación sexual integral y ponemos una posición sobre esto, para nosotros es clave, es básica, responde a los derechos elementales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aprovechamos a traer a colación la reflexión que ha hecho el SAS en este campo y también el documento que hemos recibido y que hemos charlado también en estos espacios sobre el acompañamiento y la educación para el amor en la pastoral juvenil salesiana a nivel congregacional, ¿no? Y otros temas siguen ahí, la ecología integral, como seguir respondiendo a esta llamada clave que une justicia y ecología, el Pacto Educativo Global con sus 7 invitaciones que nos ofrecen también claves para seguir trabajando, todo el tema de la formación, cómo la seguimos pensando, la formación pedagógico-pastoral a nivel local, a nivel inspectorial, aprovechando también otras redes que están en este campo formadas, constituidas, ¿no? Después, dentro de estos puntos de encuentro y en la elaboración, les pedimos también a los centros de formación profesional, en particular, que mirando el documento dijeran, bueno, ¿qué otra cosa ustedes específicamente nos ofrecerían sobre la pastoral? ¿Eh? Y entonces hay un punto que habla de lo específico, sin querer agotar todo, pero algunos resaltados, algunas cosas a destacar de lo que los centros de formación de pastoral profesional dicen en torno a la pastoral escolar, qué características propias tendría que tener en cuenta y qué otros puntos a resaltar. Y lo mismo hicimos con las casas de estudios superiores, ¿no? Les pedimos a los terciarios que tenemos en nuestra inspectoría, a la universidad, a todas las casas que también en este punto nos agregaran algunas líneas que ven como importantes remarcar en este aspecto. Y al final sumamos, como les decía, la lista es provisoria, pueden haber muchos más. Alguno dirá, y no hablan, por ejemplo, de todo el impacto de la inteligencia artificial o de la cultura digital. Bueno, lo nombramos porque realmente ya estamos sintiendo el impacto de toda esta movida en nuestras escuelas, pero todavía no hemos podido hacer una reflexión sistemática, no lo hemos abordado. En la programación de nuestros encuentros de animación y de formación priorizamos otras cosas también pedidas por el capítulo cuarto, como la inclusión, todo el tema del diseño universal de aprendizaje, todo el tema de la dimensión de la justicia afectiva, la justicia curricular, y todavía no hemos abordado a fondo este tema, más allá de algunas iniciativas de algunas de nuestras escuelas, todo el tema del desafío del patio digital, ¿no? Por decir así. Y ahí están nombradas en ese último punto, todo el tema de los derechos humanos, todo el tema de la pastoral familiar, que apenas hablamos, pero es un tema a seguir reflexionando en nuestras escuelas, todo el tema de la cultura digital, las redes sociales, la inteligencia artificial, y seguimos nombrando otros puntos que también los SEAGAS fueron mandando, ¿no? La lista al final, decimos, se completa con otros puntos de encuentro como los consumos problemáticos, la justicia afectiva, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el abordaje del acoso escolar, el acompañamiento de duelos y pérdidas, etcétera. La lista podría seguir, siempre hay puntos emergentes. Nosotros lo que intentamos es abrir un poco el panorama sobre las cosas que tenemos que seguir pensando en la pastoral de nuestro campo escuela y a la vez, bueno, tratar de saber que esto en cada casa
alguno puede estar más fuerte que otro y puede haber algo totalmente nuevo que no está tal vez contemplado en el documento, pero que no por eso no tenemos en cuenta, ¿no? Me parece que ese es el espíritu de este quinto capítulo, plantear algunas cuestiones sabiendo que siempre alguna queda en el tintero. Por último, en este punto es interesante porque eh, van a encontrar que no pudimos hacer síntesis. Acá les pedimos a los EAGAS al final que mandaran, bueno, en una forma más bien metafórico, poética y de oración, cuál era el sueño de la pastoral que ustedes veían, ¿no? Y en este punto fue tanto lo que llegó, que tenemos más de 10 páginas. Decíamos, si incluimos todo, va a ser una desproporción entre el documento y los sueños al final que ocupaban más de la mitad del documento. Dijimos en el equipo, bueno, vamos a trabajarlo, vamos a darle más forma porque todavía no llegamos a darle forma y vamos a mandarlo como un anexo posterior. De hecho, lo ponemos en el documento, ¿no? Eh, pero está muy bonito el trabajo que han hecho de describir cómo sueñan la pastoral escolar. Insisto, no va a estar en el documento, pero está explicada esta decisión, por qué no la hemos hecho, por todo lo que salió. Y ahí hacemos referencia en ese último punto a un documento que ha llegado recién. Mientras estábamos terminando de elaborar este documento, la congregación mandó un documento de referencia muy interesante sobre la escuela salesiana. Entonces volvimos a releer, incluir alguna parte de ese documento en este documento, citar también la estructura en este último punto para ver cómo estos sueños también responden un poco al sueño institucional que como congregación tenemos de la escuela. Bien, eso es lo que cuenta un poco la estructura del documento. Termina así, ¿no? Esto es precisamente lo que buscamos con este documento provisorio, que aliente nuestros sueños de una pastoral escolar popular, encarnada y provocadora de un encuentro liberador, de un encuentro reconfigurante, de una pastoral escolar verdaderamente transformadora, en clave de reino, con sabor a evangelio, con estilo oratoriano, de una pastoral escolar que contribuya a que en cada una de nuestras presencias nos comprometamos comunitariamente para que todos y todas tengan vida en abundancia. Esta es un poco la estructura. Perdón si se fue un poco el tiempo, me fui un cachito nomás. Le doy Bien, paso Luis. entonces ahora. Sí, de Gaby, perdón. No, solamente iba a hacer un subrayado que Sí, pensaba mientras te escuchaba. Páginas, entonces, en el documento, finalmente en la última edición, ¿cuántas quedaron? 53, tamaño A5, o sea, en Bien. tamaño A4 más o menos quedó como venía en 31 páginas. ¿Por qué pregunto esto? Porque lógicamente el documento en su extensión permite un desarrollo de estas preguntas y nos brinda verdaderamente orientaciones, ¿sí? Con este horizonte, que son las últimas palabras con las que termina el documento y que Manuel nos traía recién, pero que el subrayado para acá, creo que verdaderamente también nos puede inspirar, nos puede empujar a volver a poner en el centro el proyecto, es decir, la mirada sobre el proyecto, la revisión de nuestros proyectos como escuela, que involucra también, digamos, un compromiso con la planificación pastoral y también involucra la posibilidad de asumir verdaderos procesos de autoevaluación y de mejora, de transformación. Entonces digo, creo que a la vez que orienta y enmarca, también nos puede impulsar a emprender estos procesos que, digamos, parten de poder verdaderamente valorar nuestras prácticas, pero ir a más, ¿no? Poder proponernos nuevas metas, generar cambios y que sin duda esto es el objeto de trabajo del gobierno pedagógico pastoral. Entonces nos compromete, nos inspira, nos impulsa y nos compromete, ¿no? Con esta mirada de proyecto y de transformación para una pastoral como la que soñamos. Solamente subrayado. Gracias, gracias Gaby. Les comento que ahora tenemos una última parte que nos presenta
a un miembro también del equipo que estuvo detrás de este documento. Y al final vamos a abrir una media horita, lo que nos quede de tiempo hasta las 11 para resonancias, tanto a nivel del, ¿cómo se llama?, así oral, que podemos hacer a través del Zoom, o también a través escrito de un documento que le vamos a compartir, ¿sí? Así que bueno, gracias por el aguante y entramos en la última parte de la presentación del documento. Le pedimos a Martín Conciancich del Don Bosco de Congreso que Anuar apaga el sonido. Ahí está. Anuar Maluf, me parece que ahí está. Gracias. Bien, entonces les decía, eh, le pedimos a Martín Conciancich de la obra Don Bosco de Congreso, pastoralista, que nos presente, después de ver un poco la estructura, la génesis de este documento, a qué nos invita, se nos abre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ofrece este documento? Martín, te dejamos la palabra y gracias. Gracias, Manolo, por invitarme, Gabriela y todo el equipo, a poder decir una palabra sobre el documento. En principio, yo quería compartir primero lo que me había pasado a mí con la elaboración del documento, ¿no? Y cómo fue esto también un proceso de conversión de las prácticas. Este, y de uno mismo. Uno se siente llamado a ser algo, parte de algo mayor, ¿no? Que a veces en la propia obra, en la propia casa, uno está muy abocado allí y se olvida de la pertenencia amplia a la comunidad. Y por otro lado, esto de poder aportar, poder sumar la palabra, desde la reflexión de las propias prácticas, ¿no? Creo que una de las características que tiene el documento es que aquellos que pudimos colaborar, y todos los que pudimos aportar desde las casas, pudimos tener tiempo de hacer reflexión sobre las prácticas, ¿no? Y esto es lo interesante, la reflexión sistematizada que vuelve a las prácticas. Y eso nos permite ir creciendo y caminando. Y también sentirse desafiado a estudiar, a investigar, y también en eso te inicia procesos que uno puede hacer en la propia casa. De hecho, a partir del documento en nuestra casa estamos con algunos procesos de revisión de pastoral educativa, así que también agradecimiento por eso. Cuando me invitaban a hacer alguna presentación de las ideas fuerza, de lo que nos ofrece el documento, tenemos de fondo el patio en Recreo de los Chicos. Cuando me invitaban a esto, una de las primeras cosas que surge es esto de que sea horizonte y marco de referencia. Y entonces hacer fuerza en qué es un horizonte, ¿no? ¿Por qué horizonte? Horizonte de sentido. A todos nos viene enseguida el texto de Galeano, ¿no? De qué es una utopía. La utopía se parece al horizonte, tiene lo mismo con el horizonte, que marca el camino y cuando uno da un paso se aleja un paso. Horizonte tiene eso, ¿no? Eso de la mirada, el límite de nuestra mirada. En el horizonte llegamos a ver el límite de lo que podemos hacer, ¿no? Y es un ámbito abierto de lo que nos rodea. Entonces, me parece linda la mirada de horizonte como eso, como el límite, y de lo que está más allá del horizonte, que aún no es parte de lo que podemos abocarnos. Por eso también el horizonte nos deja fuera un montón de cosas. Como nos incluye un montón de tarea, también establece lo que queda fuera, lo que no vemos, lo que todavía no podemos abordar, ¿no? Y entonces el horizonte es lo que marca relación con nuestros intereses. Y en ese sentido decir, hoy como nos decía en la oración Fernanda, era eso de nos permite establecer caminos para peregrinar, ¿no? El horizonte nos marca eso que está lejos de lo que está cerca, los lugares por donde es más fácil o más difícil transitar, ¿no? Nos permite establecer un plan. Lo interesante del horizonte también es que
el horizonte de sentido que se nos ofrece es un horizonte común. Sin embargo, aún no lo es. Y eso implica con procesos de conversión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestras obras tenemos nuestros horizontes. Y ahora, como un marco de referencia, se nos ofrece este nuevo horizonte. Eso habla de que vamos a tener que hacer procesos de acuerdo, de conversiones, ¿no? Y de establecer marcos de referencias. Y ahí viene la segunda parte de lo que propone el texto. Creo que una de las primeras ideas fuerzas del marco de referencia que tenemos es cómo vamos definiéndonos o cómo vamos caracterizando la escuela, ¿no? Hablar decía Manolo, de escuela católica, es como la referencia a la misma iglesia, y que nosotros vamos buscando este sentido de escuela de inspiración, de proyecto de inspiración cristiana, asumiendo que la escuela en primer espacio es público, ¿no? Es un lugar público donde hay interculturalidad, donde todos tienen derecho a su palabra, ¿no? Entonces, primero asumir eso de la escuela como un lugar público. Y de proyectos de inspiración cristiana, ¿no? Esto que tiene que ver con el posicionamiento dentro de la cultura, del anuncio que hacemos en la cultura, ¿no? El anuncio que hacemos en la sociedad, y en entendernos como comunidad, comunidad que cree, ¿no? Y que ofrece su formación en la educación desde su fe. Hoy en día, asumir también que la escuela es a veces el único lugar de eclesialidad de las familias, ¿no? Muchas familias solo tendrán contacto con alguna comunitariedad eclesial a través de su paso por la escuela. Y ese es el gran desafío que nos propone. Y también, como marco de referencia, esto de pensar en una escuela que inicia en la vida, no solo que transmite unos saberes socialmente significativos, sino que busca acompañar la maduración humana, los procesos de configuración de la identidad de nuestros chicos y chicas, desde justamente iniciar en la cultura, ¿no? Y como marco de referencia, eso hace que en el centro de la escuela tengamos, ¿no?, la relación pedagógica, y no nos olvidemos de eso, ¿no? Que no es tanto solo los saberes, los contenidos, sino la relación que se genera por la transmisión crítica y la reconfiguración de ellos mismos. Por eso me parece que una idea fuerza interesante es esto de la síntesis a la que está llamada nuestra escuela como acción pastoral. Y empezar a asumir eso, ¿no? Que hablar de pastoral educativa es decir que las acciones pedagógicas que hacemos son acciones pastorales y que asumimos ese rol de la educación como acción pastoral. Más para nosotros salesianos y salesianas que la pastoral educativa es parte de la pastoral juvenil y que no en todas las congregaciones esto es así, ¿no? Asumir como una pata de la pastoral juvenil la pastoral educativa ya es un posicionamiento interesante. Bueno, apuntar a eso, ¿no? A las escuelas como iniciadoras, iniciadoras en la cultura, en la subjetividad, en una forma de mirar el mundo, en un tipo de síntesis, que es este que nos propone la síntesis de fe, vida y cultura, ¿no? La síntesis de la fe con la vida, con los acontecimientos cotidianos y con la cultura para asumirla y reconfigurarla. Creo que ahí nos hablaba en el documento Manolo, ¿no?, de los 4 frentes. Creo que el gran desafío que se nos presenta a los pastoralistas y a los EAGAS es poder salir de enfocarnos solo en un 25% de la pastoral, que es el frente de los espacios de presentación de la fe, ¿no? Muchas veces creemos que estamos en esos espacios. No solamente la pastoral se juega en la explicitación de la fe. A lo sumo en el ambiente, si lo estiramos un poco más. Y eso hace que quede un poco todo yuxtapuesto, ¿no? Que la pastoral vaya por un lado mientras que la educación va por el otro. Y a veces está reñido. Creo que
uno de los grandes desafíos a los que nos planta el documento es a, a entender que los grandes agentes de la pastoral son los educadores y son los docentes, ¿no? Los docentes de las materias. Y creo que tenemos una gran deuda en como pastoralistas meternos más en la reflexión de nuestros compañeros y compañeras y ayudarlos a poder trabajar esto que llamamos la dimensión cristiana de los saberes. Creo que por ahí eso es un buen lugar para empezar a trabajar en los próximos 3 años, ¿no? En la dimensión cristiana de los saberes. Porque si los espacios de explicitación de la fe son espacios de explicitación, hay mucho de evangelio, la gran mayoría, que es implícito, que se da en la manera en que planificamos, en los recortes que hacemos, en la mirada del mundo que proponemos, ¿no? Que tienen que ver con los valores evangélicos. Y esto tiene que ser un lugar de reflexión y sistematización para nuestros compañeros educadores y para nosotros mismos con ellos. Y desde ahí creo que entonces una escuela que inicia y una escuela que entiende la dimensión implícita de la evangelización es una escuela que acompaña la formación de las habilidades, ¿no? Y eso es, creo que, una de las características que más nos tiene que poder ayudar ahora a, a olvidarnos un poco de enfocarnos tanto en los contenidos y en pensar cómo planificamos esos contenidos desde las habilidades que queremos potenciar, ¿no? ¿Y qué pasa con esa habilidad que estamos llamando espiritual? ¿Qué le pasa a nuestros educadores con esa habilidad, ¿no? ¿Qué les suena? ¿Qué les provoca? Si nosotros trabajamos por allí, entiendo que aparecerán dos características claras, que es una educación para un mundo más justo, ¿sí? Una educación para la justicia, que se posiciona en un lugar crítico de la sociedad y que no le da lo mismo cualquier opción. Y eso es asumir la educación como práctica social, y toda práctica social tiene un posicionamiento, ¿no? Hoy decía Manolo eso de el gran lema de nuestro padre Don Bosco, que dice que sus escuelas están para educar, formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, por ahí hoy ser fieles a ese mandato de Don Bosco implica esto, de dar un paso hacia cristianos críticos y ciudadanos comprometidos, ¿no? Poder formar y acompañar la formación de nuestros pibes y pibas desde ahí. Y eso implica un posicionamiento concreto, ¿no? Decía Manolo que la habilidad espiritual es aquella que nos ayuda como personas de fe a discernir la voluntad de Dios en nuestro día a día. Bueno, nosotros lo hacemos desde ese lugar que eligió en la encarnación el mismo Señor, que es el lugar del empobrecido, su causa, sus luchas, ¿no? Y sus dolores. Bueno, enseñar, intentar acompañar la formación desde la mirada y el discernimiento desde este lugar es formar para la justicia desde una acción concreta y la educación como una acción social. El documento es un documento que realmente es muy rico, ha sido muy rico poder acompañar y estar en la elaboración del mismo. La verdad que como marco de referencia para nuestra reflexión en cada casa, para con nuestros compañeros, sobre todo educadores y educadoras, no tanto digo catequistas, es un lugar muy interesante para empezar a hacer dialogar la acción pastoral por lo pedagógico, porque nosotros lo tenemos unido, pero en nuestras casas a veces eso no está tan vivido, ¿no? Entonces es un lindo lugar para empezar a hablar más de esto, de lo que es la acción educativa con acción pastoral. En cualquier cosa, desde acá ha sido, la verdad, un gusto y gracias tanto Gabriela como Manolo y todo el equipo por invitarme a participar. Gracias Muchas a gracias a vos, ustedes. Martín, querido. Muchas gracias. Y por esta síntesis tan bonita que nos brindás ¿ves? Creo que de ver el alcance de un documento de este tipo.
Bien, nos damos un espacio ahora. Tenemos más de media hora, no es que vamos a estar hasta las 11, pero si da hasta las 11 para la compartida, está bueno. La idea es que este momentito lo terminemos eso, compartiendo, haciendo resonancias. Gaby nos va a explicar un poquito cómo es este momento que seguimos. Entonces ahora vamos a tener dos maneras de compartir nuestras resonancias, porque ha sido, bueno, 1 hora y media de escuchar mucho y tal vez, más allá de que después haremos una lectura seguramente detenida, tengamos algo para traer en este encuentro, abrimos el micrófono para ello. Entonces, va a haber un documento en Drive que Manolo va a compartir ahora en el chat, el link para aquellos que quieran ahora o lo dejamos abierto durante la semana, hacer cualquier reflejo, aporte y un espacio de micrófono abierto para que nos escuchemos y nos podamos mirar más allá de las mismas caritas de siempre, a ver que aparezcamos otras voces y otras caras. La consigna en cuanto a las resonancias pasa un poco por esto que Martín decía cuando comenzó, lo que a mí me pasó ¿sí? Me parece que eso está bueno, pero también pasa por cosas que nos queremos decir para ayudarnos a ingresar a este documento, a utilizarlo como herramienta y cosas que nos quieran decir a nosotros para acompañar este aprovechamiento de una producción tan potente como es el documento, ¿no? Lo que ustedes entonces, digamos, vayan pensando, lo que decanten o lo escriben y ahora aprovechemos este tiempo. Abrimos el micrófono, ¿eh? No hace falta que levantemos la mano, el que quiera. Y bueno, y también le invitamos al hermano Agustín, que tenía también algo para decirnos. Queda esta media hora para que podamos compartir con tranquilidad. En el chat ya está el link al documento, ahí basta que escriban y van a ver lo que van escribiendo los demás, que se va sumando. Y como decía Gaby, queda abierto mañana, hasta el fin de semana para que puedan seguir compartiendo. Bien, bueno, gracias. Primero, la primera resonancia, así un poco a modo de empezar como la consigna que proponen, eh, es esto, la invitación del documento a seguir reflexionando, ¿sí? Entonces la palabrita marco de referencia como primera palabra que aparece en el documento y recupero algo de lo que decís, Martín, que me provocó mucho. Eh, este marco de referencia te posiciona, digamos, ahí en referencia a una comunidad eh, con una rica herencia carismática, ¿no? Entonces, me resonó muy fuerte lo que dijiste de esto, de cierta cuestión de trabajar nosotros, mirarnos a nosotros, y este marco de referencia nos habla de una comunidad un poco más amplia, que somos todos en la inspectoría que venimos reflexionando la pastoral de nuestras escuelas. Entonces, esto de eh, hacer referencia a una comunidad que va pensando juntos, ¿no? Y salir de este sentimiento tal vez de soledad y asociarnos a este sentimiento de pertenencia, ¿sí? A la inspectoría. Me pareció interesantísimo, ¿no? Como para ver que entre todos vamos haciendo una reflexión. Esto de que es una reflexión integral, ¿no? De que no es que se dedica al espacio de la enseñanza religiosa, a la explicitación de la fe en algunas, no, es toda la escuela, ¿sí? Y ahí también me resonaba mucho esto que decías último, de la deuda de los pastoralistas, ¿sí? Con los educadores, de la deuda de esto que también traía Gabriela más adelante, poner en el centro, ¿sí? Del proyecto educativo la reflexión sobre lo pastoral, subirlo a la mesa de Leaga, ¿sí? Que esté presente ahí. Y algo que dice el documento, que también traigo acá también un poco a colación de lo que decía Martín. eh, en el documento en algún momento dice que muchas veces esto de la evangelización del currículum se vivía como algo encorsetado, como algo rígido, y sin embargo el documento expresa fuertemente que tiene que ser algo que transcurra con comodidad, ¿no? Y esto último lo decía recién Martín, cómo en la cultura que vamos ofreciendo a través de los dispositivos escolares, en todo el ambiente, ahí, digamos, cada contenido va respirando algo del Evangelio, ¿no? Entonces no puede estar por fuera, no puede estar juxtapuesto, traías vos. Eh, no, y eso me parece que es interesantísimo del documento, ¿sí? Entonces, por un lado, asociarnos a esta comunidad que somos en inspectoría, que vas buscando juntos, ¿sí? Y por otro lado, establecernos, entonces, como referencia, ¿no? De acá venimos, de acá vivimos de esta gran riqueza y el horizonte que nos plantea, ¿no?
Y me interesó y me llamó mucho la atención esto que aportaste, el horizonte como límite, ¿no? Porque uno no puede ver más allá, ¿no? Pero a medida que va caminando, creo que van apareciendo nuevos desafíos. Así que bueno, agradecerte también, agradecerle a todo el equipo, todas las escuelas que estuvieron participando. Me parece que hay algo extraordinario en este proceso que fue esto, ¿no? De una construcción que, como decía también Manolo, empezó también con la gestión anterior, por así decir, cuando hicieron toda esta investigación acerca de los espacios educativos, de explicación de la fe, de enseñanza religiosa. Así que bueno, agradecer por eso. Bueno, y abro el micrófono, así que porque que hablemos todos, ¿sí? Ahí todos vayamos haciendo nuestras resonancias. ¿Quieres abrir, Carlos? Hola. Hola Uy, Silvina, estamos con eco porque hay estamos en una eco. misma oficina. Ya lo vamos a... Ahí está. Ahí está. Nosotros somos de Ushuaia, no tenemos en este año pastoralista que pueda asumir, digamos, la conducción de la pastoral del nivel secundario, pero somos una casa que tiene 3 niveles y el primario sí tiene una figura que coordina y el nivel inicial no. Así que estamos un poco el equipo EAGA transitando esta nueva experiencia, que no por eso es negativa ni nos genera conflictos, sino que es un nuevo camino que estamos recorriendo. Lo que me pasaba a mí cuando habló Martín, me sentía muy identificada con lo que él iba mencionando, pero sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el acompañamiento en las prácticas de aula de los docentes que forman parte de la propuesta educativa salesiana. No sé si le pasa en la realidad de todas las regiones de la Argentina, pero Tierra del Fuego tiene la particularidad de que la gente siempre está yendo y siempre siempre está llegando y siempre se está yendo. Entonces, a veces construir una identidad o un trabajo sostenido en el tiempo cuesta mucho. Y por otro lado, tenemos muchas veces que trabajar con colegas que no vienen de experiencias de prácticas educativas muy identificadas con lo que es la propuesta salesiana. Entonces hay que hacer siempre un camino de mucho sostenimiento. Y yo lo único que quería agregar a lo que Martín dijo es que a mí me pasa que con esto del ambiente y con esto de la justicia curricular, eh, nosotros como equipo que anima, que acompaña, que gestiona el nivel secundario, a nosotros nos pasa que estamos muy preocupados todo el año con el tema de las didácticas de aula, ¿no? Esta cuestión de cómo llega el saber cultural o el saber válido socialmente a las nuevas generaciones y de qué manera muchas veces Jesús en el Evangelio es un digno modelo de poder hablar el lenguaje del destinatario, de poder entender rápido la necesidad, de poder dar con el mensaje que realmente significa a la persona. Así que bueno, trabajamos mucho desde un horizonte pastoral en esta búsqueda de una práctica pedagógica con sentido. Y nos viene pasando que trabajamos con muchos colegas que son de otros diálogos religiosos y la verdad que para nosotros es un desafío y es al mismo tiempo un motivo de alegría que podamos inclusive transitar este espíritu ecuménico en lo que son nuestras prácticas, inclusive explícitas de la fe, donde también muchas veces se suman porque por esto que relataba también Manolo cuando presentó las fases del documento, por esto que tiene que ver con el ambiente. Se vive un ambiente de comunidad que no impide que después se puedan compartir experiencias explícitas de fe, aun cuando de pronto las cuestiones de explícitas parecerían no unirnos tanto. Así que quería compartir eso y decirles que para nosotros es realmente complicado, complejo, a veces encontrar personas que nos puedan acompañar desde una coordinación o desde una conducción pastoral, porque es todo muy lejano a los espacios formativos, a lo que tiene que ver con iniciar itinerarios. Así que cuando Gabriela decía, ustedes en esta resonancia también permítanse decirnos a nosotros que, bueno, a mí me parece que al menos lo que tiene que ver con la Casa de Ushuaia sería muy interesante que nosotros podamos acceder o contar para lo que se viene de este trienio del documento con
o propuestas, ofertas que nos ayuden a ir preparando en la formación a los propios colegas con los que trabajamos todos los días. Gracias. No, a vos, muchas gracias, Silvina. Bueno, empezamos por el sur-sur, ¿eh? Así que vamos animándonos entonces otras voces de nuestro territorio inspectorial. Hola, bueno, Hola, de Nelly, General Roca, Río Flavia. Negro. Bueno, a mí me resonó mucho el para qué, la frase de educar, hacer crecer, fue lo que más me resonó de todo el documento, que es maravilloso todo lo que escuché. Y este de crecer, educar, hacer crecer desde dentro también, desde el equipo docente. Ayer hablábamos en el equipo interno de, claro, llegando a mitad de año, el cansancio, entonces encontrarnos con docentes cansados, desganados, malhumorados, entonces con lo que lo atraviesan en todas sus emociones, entonces decir nosotros, desde la animación, cómo acompañamos también en este y cómo iluminamos a este equipo docente que después va a ser el reflejo de su propio interior hacia ese aula, a ese grupo de niños jóvenes con los que tengan al frente. Entonces, hablábamos justamente de esto, ¿no? Desde dónde motivamos, y bueno, me encantó esto, ¿no? Cómo despertar desde ese dentro todas estas habilidades. ¿Para qué? Porque sosteniendo esta base de docente, vamos a iluminar a estos niños también. Entonces, esto de la cultura del cuidado, la pedagogía del cuidado, nosotros desde el equipo docente empezar a sostenerlo desde ahí. Entonces, brindarles espacios a ellos como para decir, bueno, atravesamos desde la pastoral. Sí, muchas gracias. Espero No que me que... salí. Bueno, Muchas ¿me gracias. escuchan? Sí, sí. Ah, pensé que se me había salido No, el no, no. internando. Bueno, eso me resonó. Gracias. A vos, Flavia. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, mira, realmente me quedé el año pasado cuando Manolo lo estuvo hablando, ¿no? Entre nosotros sobre este boceto que se estaba trabajando, me pareció interesante y es algo que, a ver, personalmente uno lo estaba esperando porque me parece que es un material que nos une a todos como escuelas y que nos ayuda a una mirada integral, ¿no? En todo lo que vamos trabajando como escuelas, a partir de los puntos, ¿no? Que realmente fueron resaltando, que son geniales, sinceramente se nota, ¿no? El trabajo y el fruto de todos los aportes que realmente han hecho. Yo me quedo con dos cositas, igual también con la que habló anteriormente, me quedé con esto del hacer crecer, ¿no? Qué interesante para nosotros esto de poder hacer crecer y que realmente podamos vivir esta experiencia de que, a ver, vamos en equipo, ¿no? Vamos tomándonos de la mano y vamos juntos creciendo, ¿no? En esta instancia de, a ver, de transformación, que es la otra palabra, ¿no? Ujú. Porque también yo creo que también implicaría todo un tiempo, yo creo que las cosas generan en proceso y no de la noche al día, no las cosas que se dan todo rápido, ¿no? Siempre me quedo con la palabra transformación y no cambio, ¿no? El tema de transformación es lo que realmente me va acompañando a ver un proceso, ¿no? Creo que los estados finales son más estables que cuando hablamos de los cambios, ¿no? Y esto para mí es algo fundamental para vivir también la experiencia de transformación de lo que es todo el equipo y de todo lo que es la pastoral, ¿no? Porque no es solamente el encargado de pastoral, sino es todo una escuela que realmente piensa, ¿no? En los destinatarios y también en nosotros mismos, porque me parece que vamos todos juntos acá, ¿eh? Vamos todos juntos como tomándonos de la mano y que realmente nos ayuda a redimensionar también lo que vamos realmente pensando para lo que es la transformación pastoral de una escuela. Eso, y lo felicito
por el laburo que están haciendo, que realmente es genial, de verdad lo digo, por todos los que realmente están haciendo, realmente algo muy bueno. Gracias. Gracias a vos, Fernando. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, Marco Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. No, un comentario muy sencillo acá desde Caleta, Caleta, sí. Rescatar en el documento se tocó y creo que no es solamente un aspecto que se propone como metodología, sino que es fruto el documento es fruto de lo mismo, el tema de la sinodalidad. Yo creo que es algo que realmente dice mucho a la escuela de hoy, al trabajo que se quiere proponer con los docentes, con los equipos y esta construcción que hacemos juntos de un trabajo diferente para el acompañamiento de los chicos y chicas que asisten a la escuela. Así que valorar ese aspecto y creo que es una clave que se debe rescatar mucho en el trabajo que se hace actualmente. Gracias. Gracias. Buen día para todos, ¿me Hola, escuchan? buen día. Hola, a ver, Patri primero, después Janina. Sí, Dale. sí, Mariela Geldres de la presencia de Villa Mariela, Regina, Villa Río Negro. Regina, Nuestra Señora del Rosario. Sí, yo simplemente no recuerdo bien si lo decía Manolo o lo decía Martín, me había quedado mucho como resonancia. Eh, Creo que se ha quedado sin internet. Sí, bien. No, Janina, perdón. Janina, ¿querés ir avanzando? Capaz que vuelve un ratito más. Sí, no, sumando a lo que dicen y que estuvieron compartiendo, a mí me parece que en este contexto de los 150 años que estamos transitando como comunidad y este año tan particular, poder tener una herramienta, una construcción comunitaria, esto que decíamos, ¿no? Que este documento fue una construcción en conjunto, que nos guía hacia seguir caminando, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece súper valioso que sea una apuesta de estos tiempos, en donde estando todos tan lejos y siendo un país tan grande, con tantas casas, que podamos encontrar puntos de encuentro, puntos de conexión, faros hacia donde transitar, creo que es buenísimo y nos permite ayornar nuestra esencia, ¿no? No perder nuestro carisma, sino adaptarlo a los tiempos que estamos transcurriendo. Así que nada, súper agradecida y con ganas de acercarme al documento 2.3. Bueno, gracias, Janina. Bueno, queda entonces, si alguno más quiere, digamos, pega el grito. Si no queda el documento, ahí estamos viendo si está para editar, alguno tenía dificultad para escribir. Entonces queda el Drive abierto para que podamos seguir haciendo alguna resonancia o orientaciones que también nos ayuden a seguir trabajando desde la animación inspectorial de escuelas. Ahí está abierto el documento para editar, así que si tienen el ratito, háganlo. Me parece que damos cuenta de que seguimos colaborando en este modo de llevar adelante no solamente lo que está escrito, sino verdaderamente cómo interpela y transforma las prácticas. Em, si no hay nadie más que quiera intervenir, les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Quedamos comprometidos, seguramente saldrá mañana el correo electrónico para acercarles la última versión entonces del documento y próximamente lo hacemos circular también por los grupos de WhatsApp, como le hemos dicho. Quedamos comprometidos en eso y ustedes quedan comprometidos en seguir diciéndonos también y orientándonos en este camino de lo que desde aquí del Centro Inspectorial podamos contribuir. Así que bueno, muchas gracias por su presencia, eh, porque celebramos juntos entonces la presentación de este documento que es nuestro.
y que queremos que nos siga orientando.